En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Seguimos pidiendo por la salud del Papa Francisco. Había mejorado un poquito, pero ayer tuvo una grave recaída. Pedimos al Señor que le conforte en la enfermedad, que le ayude en este momento de cruz. Guardamos, como siempre, un momento de silencio para prepararnos y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para nosotros y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Se agita la criba y queda el desecho. Así el desperdicio del hombre cuando es examinado. El horno prueba la vasija del alfarero. El hombre se prueba en su razonar. El fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra, la mentalidad del hombre. No alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos queridos, manteneos firmes y constantes. Trabajad siempre por el Señor, sin reservas, convencidos de que el Señor no dejará sin recompensa vuestra fatiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. El que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Palabra del Señor. La Iglesia, durante el tiempo ordinario, que interrumpiremos, si Dios quiere, el próximo miércoles, dado que el miércoles es miércoles de ceniza e iniciamos el tiempo de Cuaresma, la Iglesia, durante el tiempo ordinario, nos propone evangelios en los que Jesús fue desglosando su doctrina, aquello que Él enseñó a sus discípulos para que Él, que es el camino que nos lleva a la vida, fuera su pastor y su guía. Y por lo tanto, nosotros como discípulos de Cristo tenemos también que escuchar lo que el Señor nos manda para intentar vivir como Él nos pide. Si la semana pasada el Evangelio nos hablaba de que teníamos que amar a nuestros enemigos, el Evangelio de hoy nos habla de dos aspectos importantísimos. El primero de él es que Cristo pone o se inventa una parábola donde habla de los guías, pero de los guías ciegos, de aquellos que no guían bien al pueblo de Dios. Lo primero que tendemos que entender es que todos nosotros, como miembros de la Iglesia, estamos llamados a ser testigos de Dios, de una experiencia, de un acontecimiento. Nos hemos encontrado con Dios amor, con un Dios que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que tengamos vida plena. Y por eso entregó la vida de su Hijo, para que Él, muriendo en la cruz, pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Y cada uno de nosotros, en el lugar en el que vive, en su familia, en su trabajo, desempeñando su profesión y oficio, tiene que ser luz en el mundo y testigo de esta verdad. Dios te ama, Dios te quiere. Y por lo tanto hemos de preguntarnos, ¿somos nosotros buenos guías? ¿Somos buenos guías porque somos testigos de esa experiencia? Hay dos formas de ser malos guías. La primera, el guía ciego, que se llama guía pero que no ve. Si uno no ve, ¿cómo va a guiar a otro? Dice Jesús, los dos caerán al hoyo. Y no vemos cuando somos o estamos cerrados al amor de Dios. Y cuando, en lugar de predicar lo que el Señor nos ha transmitido, lo que hacemos es hacernos del mundo. Dice Jesús que si la sal se vuelve sosa, ¿para qué vale? No vale para nada, más que para tirarla y que la pise la gente. Cuando la Iglesia se hace del mundo, porque en lugar de predicar lo que Cristo predicó y transmitió, predicamos preceptos humanos, entonces nos volvemos guías ciegos. Cuando yo en mi familia no defiendo, por ejemplo, la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural,
me convierto en un guía ciego. Cuando yo con mi voto apoyo la aprobación de leyes que van en contra de la dignidad de la persona, me convierto en un guía ciego. Guía ciego es aquel que no ve, pero que en teoría quiere guiar a los demás. Pero también hay una segunda forma de ser un guía ciego. Cuando sí que ves, pero tu vida no da testimonio ni es ejemplo de lo que ves. Es decir, cuando te comportas como un mal pastor, que en lugar de dar la vida por las ovejas, lo que haces es vivir en contra de lo que el Señor te pide. Cuando un cristiano no intenta ser coherente con su fe, o cuando dice, voy a misa y lo que allí me dicen lo vivo en la iglesia, pero salgo de la iglesia y el mundo requiere un planteamiento distinto, soy empresario, pero no voy a pagar un salario justo, no voy a respetar mis obligaciones, que son los derechos de mis asalariados. Cuando haces eso, no estás siendo luz en el mundo, no estás siendo un buen guía. Yo sé que todos caemos, es verdad, porque todos somos débiles, pero el próximo miércoles, cuando vengáis a que os impongamos la ceniza, el sacerdote os dirá, conviértete y cree en el Evangelio. Uno no es guía ciego cuando es débil, pero intenta hacer lo que el Señor le pide, pero fruto de la debilidad cae. Habrá momentos de debilidad, pero otros momentos donde no, donde te comportes como debes. Por lo tanto, pregúntate, ¿me he convertido yo al amor de Dios? ¿Creo en el Evangelio y por eso lucho para no caer en la tentación? Y si caigo en la tentación, me confieso, rezo con frecuencia, voy a misa, para que con la ayuda de la gracia de Dios pueda luchar para no hacer el mal y hacer todo el bien que esté en mi mano. Somos guías ciegos cuando no defendemos la verdad, pero tampoco somos guías buenos cuando no la vivimos. Una cosa es ser débil y otra cosa es vivir en la corrupción del pecado. Una persona corrupta no quiere cambiar de vida. Yo quiero, porque me he convertido al amor de Dios, vivir como Él me pide, aunque caiga y tropiece. En primer lugar, ¿somos testigos del amor de Dios o somos guías ciegos? En segundo lugar, Jesús nos habla en el Evangelio de no juzgar a los demás. ¿Cómo critico al otro por la mota que tiene en su ojo cuando yo no soy capaz de ver la viga que tengo en el mío? ¿Cuántos hay que dan recetas? ¿Deberías hacer esto? ¿Deberías hacer lo otro? ¿Deberías comportarte de esta manera? Pero ellos no hacen nada por cambiar de vida. Son jueces de los demás, pero son incapaces de ver sus propias miserias y caídas. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque nosotros solo vemos la epidermis, lo que hay fuera. Yo no veo lo que hay en el fondo del corazón de la otra persona. Solo Dios lo ve. Yo no soy capaz de verlo. Preocúpate no tanto de ver y señalar el pecado del otro, cuanto de ver el tuyo. Jesús se enfrenta con frecuencia en su vida pública con un grupo socio-religioso muy importante en su época, que era el grupo de los fariseos. Los fariseos se sentían perfectos porque cumplían toda una serie de leyes rituales. Subir al templo a rezar, pagar el diezmo, lavarse antes de comer. Y Jesús en muchos momentos les llamaba hipócritas, sepulcros branqueados, porque por fuera, decía, parecían limpios, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Eran capaces de señalar el pecado de los demás, pero no eran capaces de mirar sus miserias y de intentar mejorar. ¿Cuántas veces nosotros damos un testimonio erróneo en el mundo? Un testimonio de soberbia, porque juzgamos a los demás, porque criticamos a los demás y no miramos nuestras miserias y caídas. Qué duda cabe que un padre o una madre de familia tiene que educar a sus hijos, tiene que enseñarles a distinguir el bien del mal, pero también tiene ella y él que intentar ser fieles a Dios, comportarse como deben, ser ejemplo para los suyos. Pregúntate,
y yo me comporto como debo. Yo lucho al menos por hacer lo que tengo que hacer, por ser fiel a mi fe. O por el contrario, enseguida que veo un fallo en mis hermanos les critico, pero yo soy incapaz de hacer examen de conciencia. Me encuentro muchas veces en la vida con personas que no se confiesan. Y no se confiesan no porque no tengan pecado, sino porque no quieren examinar su vida, porque escuece y duele mucho cuando uno se da cuenta de cuáles son sus miserias. Pero solo si eres consciente de tus miserias y se las presentas al Señor, podrás sanar y curar, podrás mejorar. Cuando vives enrocado en tu soberbia de pensar que eres perfecto y que siempre son los demás los que se equivocan, entonces no mejoras, porque eres un ciego que no quieres ver tu miseria ni tu pecado. No juzguemos a los demás. El Señor nos enseña a confiar en Él y a dejar que sea Él, el médico de las almas, el que juzgue porque ve en el fondo del corazón. Tú tienes, lógicamente, si eres padre o madre, que educar a los tuyos, pero no puedes juzgar lo que pasa por el corazón de los tuyos, porque solo Dios lo ve. Preocúpate de vivir o intentar vivir íntegramente, ser una persona coherente, íntegramente tu fe. Y no juzgues, no critiques, no mires tanto el pecado del otro. Fíjate en el tuyo para pedir al Señor misericordia y fuerza para luchar, levantarte y no caer en la tentación. Pues que el Señor nos ayude, por una parte, a no ser guías ciegos, sino a ser testimonio de esperanza en el mundo, porque creemos en la misericordia divina, porque la hemos experimentado y porque sabemos que el Señor no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que nos convirtamos y tengamos vida eterna. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que nuestra vida sea testimonio de que nos hemos encontrado con un Dios que es amor. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe. De padres a hijos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos por tantos hermanos nuestros, cristianos que son perseguidos a causa de su fe, roguemos al Señor. Pedimos también por el Papa Francisco, para que el Señor le conforte en la enfermedad, roguemos al Señor. Y pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor.
Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Leandra, José, Berta, Sofía, Tony, José Luis, Mario, Federico y difuntos de la familia Herranz Yacer, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos hagas participar en tu bondad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.